Buenas tardes, pues platicaremos un poco del manejo inicial de los tumores del estroma gastrointestinal. ¿Qué vamos a aprender en esta charla? Pues vamos a tener un panorama global del GIST, así como las generalidades del diagnóstico y del tratamiento del mismo. Conoceremos nuevas opciones terapéuticas y veremos el GIST como un modelo de comprensión para terapias moleculares. Platicando un poco del GIST, esta es un tipo de tumor que se va a diagnosticar en pacientes con una edad media de 65 años. Sin embargo, este tipo de tumores se pueden presentar en cualquier edad. En México se estima que aparecen alrededor de 2,000 casos nuevos por año de GIST, siendo una incidencia que va desde 6 a 22 casos por millón de habitantes por año, con diferencia por regiones. Pero, ¿qué son los GIST? Los GIST son tumores del estroma gastrointestinal, es sus siglas en inglés, y pertenecen a un grupo de cánceres llamados sarcomas. Los sarcomas son un tipo raro de cáncer que puede aparecer de huesos, músculos, tejido graso, vasos sanguíneos, nervios, cartílago o tejido conectivo del cuerpo. Los GIST van a ser un grupo heterogéneo de tumores que incluye una variedad de entidades moleculares que se genera por una mutación de una proteína llamada KIT o una proteína llamada factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGFR-alfa, por sus siglas en inglés, y estas mutaciones van a ser mutuamente excluyentes. Los GIST se van a presentar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, siendo su localización más frecuente el estómago, hasta en un 60%. Después sigue el intestino delgado y en menor porcentaje intestino grueso, esófago. Las células intersticiales de Cajal van a ser el origen de esta neoplasia. Estas células están presentes en el tracto digestivo, en el esófago, en el estómago, en la pared del duodeno, del intestino delgado y grueso, ilion, apéndice y colon. Van a funcionar en el músculo liso de este tracto, promoviendo la actividad eléctrica gastrointestinal y regulando los neurotransmisores gastrointestinales. Estas células fueron descritas por primera vez por el doctor Santiago Ramón y Cajal en 1882 y de ahí deriva su nombre. Él las encontró situadas entre las capas muscular longitudinal y circular del tracto digestivo. Los GIST entonces van a ser un grupo heterogéneo de tumores que van a incluir una variedad de entidades moleculares que tienen un oncogeno activador, principalmente KIT, pero también el factor de crecimiento derivado de plaquetas. El 90% de los GIST van a tener una mutación en el receptor de KIT. Esta mutación va a causar una activación independiente de la función de la tirosina sinasa del receptor de KIT, generando que esta célula que tiene esta mutación muestre mayor replicación celular, mayor proliferación y se inmortalice, generando una célula neoplásica. Las alteraciones moleculares específicas de los diferentes oncogenes involucrados en la transformación cancerígena de una célula en el cuerpo van a estar directamente relacionados con el tipo de tratamiento que se les puede dar, así como la eficacia del mismo a esta terapéutica. Aquí en esta imagen podemos observar que está el receptor de KIT, tirosina sinasa, y se muestran los diferentes exones donde puede haber mutación, siendo para el receptor de KIT el exón 11 el que se encuentra mutado hasta en un 58%. Y el factor de crecimiento derivado de plaquetas tiene mutación en el exón 18 hasta en un 14%. Esta mutación de estos receptores es lo que va a generar que esta célula se encuentre en constante proliferación. Los GIST con mutaciones en KIT, pues recordamos, van a ser los más frecuentes, seguidos de los GIST con mutaciones en el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa. Pero también existen GIST que no tienen mutaciones en ninguno de estos dos receptores.
Estos GIST son menos frecuentes y van a estar relacionados directamente con alteraciones de la succinato deshidrogenasa, separando así a los GIST en dos tipos de grupos. Los GIST que tienen mutaciones activadores de KIT o de PDGFR-alfa y los GIST que tienen componente de la succinato deshidrogenasa. Los GIST que son deficientes en la succinato deshidrogenasa van a ser aquellos que tengan alteraciones en la vía RAS-MEC-MAC y también translocaciones que involucren otros genes como NTRK, FGFR y vías de BRAF, que son mutaciones raras pero que pueden llegar a presentarse también en algunos tipos de GIST. Con este diagrama podemos ver nuevamente cómo las mutaciones de KIT del exón 11 van a ser las más frecuentes que se encuentran en los GIST gástricos, que platicamos que son los GIST más frecuentes de presentación, pero también este exón 11 de KIT va a estar mutado en el intestino delgado y en el recto. Los GIST que tienen deficiencia de la succinato deshidrogenasa van a presentarse en pacientes que son mucho más jóvenes y a menudo son de presentación multifocal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un tumor del estroma gastrointestinal? Estos tumores son esporádicos, por lo tanto, no tienen un factor de riesgo conocido. Sin embargo, hay algunas condiciones que clásicamente se van a asociar con un mayor riesgo de presentar un GIST, que son mutaciones germinales precisamente de esos receptores que hemos estado platicando, como el receptor de KIT, el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, o los genes de la familia de la succinato deshidrogenasa, o también pérdida de la línea germinal del gen de la neurofibromatosis tipo 1. Estos pacientes que tienen mutaciones de la línea germinal pueden tener pigmentaciones de la piel, disfagia y múltiples GIST. Por ejemplo, en la triada de Carney, que es GIST gástricos, paraganglioma y condromas pulmonares, es causada por la supresión epigenética de la succinato deshidrogenasa. Es una entidad claramente clínica que va a afectar a niños y mujeres adultos jóvenes y que se va a asociar con GIST. Recordamos que el GIST clásicamente es una enfermedad que se presenta en varones entre 60 y 65 años. Entonces, verla en un individuo femenino o de menor edad, pues nos puede llevar a pensar que haya alguna mutación germinal y haya que buscar paragangliomas o condromas pulmonares para descartar una triada de Carney. ¿Cuáles son los principales o posibles signos y síntomas del GIST? Los GIST, como todos los tumores, en un inicio cuando son de pequeño tamaño, pues van a cursar asintomáticos. Sin embargo, conforme el tumor va creciendo, estos GIST van a ir generando molestias abdominales principalmente. Al inicio las molestias van a ser vagas, pero conforme el GIST aumente de tamaño, irá comprimiendo las estructuras adyacentes al tubo digestivo y entonces podrá generar algunas molestias, como por ejemplo masa abdominal palpable, náusea o vómito, que el enfermo refiera, saciedad temprana, e incluso pueda ir teniendo pérdida de peso. Algunos pacientes van a presentar con anemia derivada del sangrado tumoral. Y en casos extremos donde el tumor llega a presentar una ruptura dentro de la cavidad peritoneal del paciente, entonces esto se presentará como un cuadro de abdomen agudo. También cabe mencionar que el 30% de los GIST se van a encontrar de forma incidental, que quiere decir pacientes que no tenían síntomas de esta enfermedad y que se encuentra un GIST en la búsqueda de otro padecimiento o cuando se hicieron algún estudio de imagen por otro motivo médico. Incluso 10% de los GIST se detectan en las necropsias, pacientes que nunca tuvieron algún síntoma del GIST. La presentación clínica del GIST que damos es como un tumor del tubo digestivo. Algunos GIST pueden ir creciendo muy lentamente y el paciente se va a ir acostumbrando a las molestias y puede tenerlas durante largo tiempo.
Algunos pacientes pueden tener un sangrado tumoral que los lleve a la sala de emergencias médicas. También cabe mencionar que al ser un crecimiento lento e insidioso, el tumor puede avanzar lo suficiente para esparcirse a otros órganos cercanos, haciendo una metástasis, por ejemplo, el principal sitio, el hígado. Y esto puede encontrarse desde un 15 hasta un 47% al momento del diagnóstico. Esto es muy importante porque quiere decir que en algunos casos la mitad de los pacientes que diagnostiquemos con GIST ya van a tener metástasis a distancia. En este algoritmo podemos observar una recomendación de abordaje para los pacientes con GIST. Debemos recordar que al ser tumores considerados poco frecuentes, la recomendación principal es que sean evaluados por un equipo multidisciplinario, un equipo de médicos que tengan ya experiencia en el tratamiento de GIST o de sarcomas. Los GIST que son muy pequeños, menores de 2 centímetros, pueden ser vigilados periódicamente o endoscópicamente si se consideran de bajo riesgo. Sin embargo, los tumores de alto riesgo, como por ejemplo aquellos que se localizan en el recto, deben ser tratados como primer tratamiento oncológico con una cirugía de resección completa y de acuerdo a los resultados ver la continuidad del tratamiento. Sin embargo, cuando el GIST ya tiene un tamaño mayor, debe volver a valorarse por el equipo multidisciplinario. Si se considera que este GIST es resecable con la mínima morbilidad, su manejo inicial será con la cirugía de resección completa. Sin embargo, si se considera que este tumor es resecable, pero tiene una morbilidad significativa para el enfermo, entonces habrá que hacer una evaluación molecular. Si el enfermo tiene mutación en el KIT o en el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, en el exón 18 de 842B, pues puede ser candidato para recibir un tratamiento neoadyuvante con avapritinib o con imatinib en caso de mutación del KIT. Y una vez que el paciente recibe este tratamiento, puede volver a ser evaluado para buscar una cirugía curativa. No es recomendable realizar biopsias en los GIST de gran tamaño porque hay riesgo de ruptura tumoral, riesgo de sangrado y puede ser que no sea diagnóstica. Sin embargo, si el GIST ya tiene una apariencia pues, de GIST, debe ser llevado a cirugía. En el caso en el que no se pueda operar, entonces sí será necesario realizar la biopsia que se hace guiada por endoscopía para poder obtener el material que confirme el diagnóstico y hacer las pruebas moleculares para buscar las mutaciones que hemos platicado, de ese KIT o del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa. Dentro de esas biopsias, el material será procesado por el área de patología y entonces el patólogo va a buscar ciertas proteínas en tinciones de inmunohistoquímica. La proteína clásica a encontrar y a buscar es la proteína KIT, que va a ser positiva hasta en el 95% de los tumores con GIST. La segunda proteína, DOC1, que de hecho proviene su nombre de descubierta en GIST por sus siglas en inglés, también se presenta hasta en el 98% de los tumores con GIST y eso refuerza el diagnóstico. Otra proteína a buscar es el CD34. El CD34 positivo se va a encontrar entre un 60 y 70% de los pacientes que tienen GIST. Entonces, la suma de estas positividades le van dando al patólogo una forma de estar seguro del diagnóstico que va a emitir. También se realiza la búsqueda de la actina de músculo liso, pero esta tiene una positividad un poco más baja, entre 30 y 40%, desmina S100. Son otros de los marcadores que se pueden buscar por patología. El tratamiento inicial de un paciente con GIST pues va a depender de varios factores. El primero y más importante es el estado de salud general del paciente, pero también hay que ver el GIST, la extensión que tenga. Una forma de tratar a los pacientes con GIST es separar entre los pacientes que tienen un GIST localizado y los pacientes que tienen un GIST que desafortunadamente ya se ha esparcido por el cuerpo y ha generado metástasis. Dentro de la parte de tumor localizado, también el cirujano oncólogo debe valorar la factibilidad
de realizar una cirugía completa con menos riesgo de ruptura tumoral, dependiendo de la localización y del tamaño original del tumor. Y ya con todas estas consideraciones se puede ir generando la mejor opción de tratamiento para los pacientes. La cirugía es el tratamiento potencialmente curativo y que se utiliza como primer estrategia de tratamiento en un paciente con GIST. La meta va a ser remover por completo el tumor. Si el tumor no puede ser removido en su totalidad, entonces se propondrá al paciente un tratamiento neoadyuvante. ¿Qué es un tratamiento neoadyuvante? Todo aquel tratamiento que se va a dar antes de una cirugía, con la intención de encoger el tumor y poder hacerlo más fácil de ser resecado en su totalidad. Una vez que el paciente con GIST es tratado con una cirugía, tiene riesgo de que esta enfermedad pueda regresar. Eso se conoce como un riesgo de recurrencia y va a ser diferente en cada paciente con GIST. Hay que realizar un tratamiento para disminuir el riesgo de que esta enfermedad regrese. Pero ¿cómo vamos a decidir qué paciente debe recibir el tratamiento y qué paciente no? Y una vez que escojamos al paciente que debe recibirlo, también tenemos que ver qué tipo de tratamiento se le va a ofertar. Diversas circunstancias que nos ayudan a ver el tipo de tratamiento es ver si el paciente ya había recibido un tratamiento antes de la cirugía o no, y las características que el patólogo nos dé sobre la resección del tumor que se hizo. Aquí tenemos un cuadro donde se va a separar los diferentes tipos de riesgo de un paciente de GIST a tener una recurrencia o recaída de la enfermedad. Y estos van a ser diferentes dependiendo el tamaño del tumor, dependiendo el número de metástasis de ese tumor y dependiendo el sitio en el que se originó. Se generó este cuadro que puede orientar a los médicos que tratamos GIST para calcular el riesgo de recaída de cada paciente. Podemos observar que, por ejemplo, los tumores que tienen más altas metástasis son aquellos que tienen mayor riesgo de recaída, y obviamente a mayor tamaño tumoral, entre más centímetros de diámetro va teniendo el tumor, más alto es la posibilidad de que tenga una recaída tumoral. Vemos en la tabla, en la primera fila, que los pacientes que tienen un tamaño tumoral menor de 2 centímetros y menos de 5 metástasis por 50 campos tienen un 0% de posibilidad de recaída tumoral, contrario a pacientes que tienen tumores de más de 10 centímetros y que además tienen más de 5 metástasis por 50 campos de poder, que si se encuentran, por ejemplo, originados en el recto, tienen un riesgo tan alto de recaída hasta de un 71%. Y así el riesgo va cambiando dependiendo del sitio donde se originó. Estómago, duodeno, intestino, recto van teniendo diferentes tipos de riesgo. Vamos a platicar un poquito de las terapias farmacológicas en GIST, que es la especialidad que yo tengo como oncólogo médico, es el manejo del tratamiento sistémico de los diferentes tipos de tumor. En este caso, les platicaré un poco del GIST. Comparto con ustedes esta información que se obtuvo de la guía de la NCCN, que son las guías americanas, donde nos menciona que los GIST que son potencialmente resecables, pero que tengan una morbilidad que haga que la cirugía pueda ser riesgosa para el paciente o con riesgo de no ser completa o tener ruptura, hay que tomar biopsia de esos GIST para hacer determinación de las mutaciones. Si el paciente tiene mutación de la tirosina sinasa, de KIT o del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, exon 18, entonces estos pacientes van a recibir tratamiento con un inhibidor de la tirosina sinasa, sea imatinib en el caso de las mutaciones de KIT, o sea avapritinib en el caso de las mutaciones del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa. El tratamiento se va a recibir, posteriormente se va a volver a evaluar al paciente con un nuevo método de imagen, similar al utilizado de forma basal, y entonces vamos a
calificar la respuesta que tuvo el tumor a este tipo de tratamiento. Si el tumor ha crecido, se puede intentar valorar al paciente para una cirugía de rescate si así es posible. Si el tumor ha disminuido de tamaño o incluso se ha mantenido de las mismas dimensiones, puede entonces pasar a ser candidato a una cirugía. Estos son los diferentes estudios que avalan el tratamiento de dar neoadyuvancia, que lo platicamos que es la neoadyuvancia, es todo tratamiento que se va a dar antes de una cirugía y donde se aconseja que el tratamiento dure por lo menos 6 meses y clásicamente hasta el año. Posterior al año ya es muy complicado que el paciente vaya a tener una respuesta que no ha mostrado tipo de medicamento y de esta forma pueda ser valorado en búsqueda de una cirugía. Que platicamos anteriormente, la cirugía es el tratamiento potencialmente curativo para esta enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de dar un tratamiento entonces neoadyuvante? Hasta 83% de los pacientes van a alcanzar el R0. ¿Qué es el R0? Es la resección completa y total del tumor sin que quede enfermedad dentro del paciente. La mediana de supervivencia global para pacientes que fueron llevados en los diferentes estudios a tratamiento neoadyuvante rebasó los 100 meses e incluso 56% de todos los pacientes continuaron con el tratamiento posterior a la cirugía. 2 pacientes fueron los únicos que progresaron durante la terapia neoadyuvante y lo importante de la terapia neoadyuvante pues es lograr llevar al paciente a una resección completa y preservando la mayor parte de las estructuras adyacentes, haciendo cirugías menos radicales que incluyen menor riesgo de sangrado, menor riesgo de complicaciones postquirúrgicas y un menor riesgo de ruptura tumoral. La ruptura tumoral es una parte temida para los que manejamos GIST porque eso nos significaría que si el tumor se abre en la cavidad del paciente, las células malignas estarían dispersas en todo el peritoneo y esto generaría que el paciente tenga un alto riesgo de recaída de la enfermedad independientemente del sitio, del tamaño o de las mitosis, que es lo que habíamos estado platicando en el cuadro anterior. En este diagrama podemos ver cómo el tratamiento adyuvante va a ser todo aquel tratamiento que se da posterior a una cirugía y tiene como objetivo disminuir la posibilidad de recaída de la enfermedad y con esto mejorar la supervivencia de los pacientes. Los GIST que son potencialmente resecables deben proceder a una resección, ser evaluados por patología y ser clasificados con la tabla que ya mostré anteriormente. Los pacientes que tienen un riesgo bajo de recaída se van a mantener en observación y los pacientes que tienen un riesgo intermedio o alto de recurrencia deben recibir imatinib adyuvante. La evidencia de usar esta adyuvancia de imatinib proviene del estudio de la COSOC Z9001, donde este estudio que ha sido seguido y actualizado a lo largo de los años ha mostrado la superioridad en supervivencia libre de recaída para pacientes que fueron tratados en imatinib, que son las líneas superiores, versus los pacientes que fueron tratados con placebo, que son en ambas gráficas las líneas inferiores. Hay que recordar, identificar correctamente a los pacientes en riesgo, verificando el tamaño tumoral, el sitio del GIST y las mitosis, y también tomando en cuenta si hubo o no ruptura a la hora de la cirugía. 3 años de tratamiento con imatinib 400 miligramos diarios va a incrementar la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global de los pacientes con GIST. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo la actualización a 10 años de la supervivencia libre de recaída muestra que se mantiene la superioridad en la línea roja de los pacientes que recibieron imatinib durante 3 años versus pacientes que recibieron el mismo fármaco pero únicamente 1 año. Por lo tanto, se considera que el estándar es dar el tratamiento adyuvante durante 3 años. En este algoritmo de la Sociedad Europea de Oncólogos Médicos también se separa claramente en los 2 caminos. El lado izquierdo es el paciente que se va a cirugía y que posteriormente es evaluado
para recibir o no una terapia adyuvante. En caso de bajo riesgo, irá a vigilancia, y en caso de alto o mediano riesgo, pues tendrá que recibir imatinib adyuvante. Del lado derecho del algoritmo, vemos nuevamente los pacientes que tienen potencial morbilidad durante la resección, y estos pacientes pues serán llevados a un tratamiento neoadyuvante de 6 a 12 meses con una posterior evaluación de la circunstancia en la que se encuentra el tumor. Si el tumor se ha vuelto potencialmente resecable, entonces se llevará a resección y el paciente continuará el tratamiento con imatinib de forma adyuvante. Los pacientes que tengan mutación en el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, exón 18 D842B, no se recomienda que reciban ningún tratamiento adyuvante, dado que este tipo de mutación pues, no es sensible al imatinib. De igual forma, los tumores con mutaciones raras que habíamos platicado, como los asociados a la succinato deshidrogenasa, BRAF, NTRK, neurofibromatosis 1, tampoco son candidatos para recibir tratamiento adyuvante con imatinib, dado que no son sensibles a este medicamento. Y entrando un poco a la enfermedad metastásica, que es todo aquel GIST que se ha extendido hacia otro órgano diferente al que le dio origen, el fármaco de primera elección es el imatinib. Ese es el que se considera de primera línea en una dosis de 400 miligramos diario. Es un fármaco oral, y en caso de que el paciente en la detección molecular de las mutaciones se detecte con una mutación en el exón 9, es posible iniciar el tratamiento con una dosis doble. En lugar de 400 miligramos al día, entonces se ofrecerá 800 miligramos al día, porque esta es una mutación de resistencia. Pacientes que han recibido la dosis de 400 miligramos durante suficiente tiempo para obtener respuesta y posteriormente la enfermedad genera una resistencia a esta dosis, también es posible que dupliquemos la dosis para obtener un poco más de respuesta. Las otras dos líneas clásicas que estaban hasta antes del 2020 eran en segunda línea sunitinib y en tercera línea regorafenib. Pero eso ha cambiado de forma muy rápida en los últimos años, y eso vamos a platicar un poco a continuación. Entonces, recordando que el imatinib pues, es nuestro tratamiento de primera línea. Esto es un fármaco que en los estudios se vio que aumentaba sustancialmente la supervivencia de los pacientes que lo recibían. Es un fármaco que reduce significativamente el tamaño del GIST. Es un fármaco con un perfil seguro de efectos secundarios. Una vez que el paciente recibe este tratamiento del imatinib, pues ¿cuánto tiempo se va a mantener? Se hizo un estudio por el grupo Sarcoma francés, donde se comparó a pacientes que tenían toma de imatinib, disminución de la enfermedad o a veces incluso desaparición de la misma, que se les suspendía el tratamiento, y se comparaba contra otros que no lo suspendían. Los pacientes que suspendían podían volver a iniciar el tratamiento una vez que tuvieran nuevamente síntomas de la enfermedad o evidencia de la enfermedad. Y se estuvo valorando a los pacientes que recibieran el tratamiento por 1, 3 y hasta 5 años. Este estudio demostró la superioridad de continuar el tratamiento de forma continua, que es la línea que se ve roja. Se ve como la diferencia en la supervivencia es abismal entre los pacientes que recibían el tratamiento de forma continua contra los pacientes que suspendían y reactivaban tratamiento una vez que tenían reactivación de la enfermedad. Una diferencia de 18 meses versus 6 meses para el brazo que interrumpió, o sea, una delta de 12 meses, prácticamente un año, con una P estadísticamente significativa. Por lo tanto, se considera que interrumpir el tratamiento tras haberlo continuado 1, 3 o 5 años se va a asociar a un alto riesgo
de que la enfermedad progrese rápidamente, ya que el imatinib pues va a controlar la progresión tumoral, pero no elimina las células tumorales por completo. No se va a recomendar interrumpir el tratamiento en pacientes que tengan respuesta a este. Incluso aquellos que logran la eliminación total de la enfermedad, se les debe mantener el tratamiento con imatinib. El estudio también evaluó diferentes dosis. Se intentó dar dosis de 800 miligramos para todos los pacientes y se encontró que en realidad no hay gran diferencia entre empezar con 800 o empezar con 400 en población general. El único sitio donde se mostró diferencia entre tener dos tipos de dosis diferentes fue para los pacientes que tenían mutación del KIT en exón 9. Para este tipo de mutación del exón 9 sí es recomendable duplicar la dosis porque esto va a retrasar el tiempo a la progresión y va a incrementar la tasa de respuestas. Pero en general, para todos los demás pacientes que no tengan la mutación del exón 9, lo correcto sería empezar el tratamiento de imatinib a 400 miligramos diarios. Una vez que el enfermo recibe imatinib, va a mantener un control de la enfermedad. Pero posterior a eso, va a tener nuevamente crecimiento tumoral. Si nos encontrábamos en la dosis de 400, podemos aumentar a la dosis de 800. Pero una vez que estamos en esa dosis y si el tumor sigue creciendo de tamaño, el enfermo sigue deteriorándose, hay que suspender el tratamiento y secuenciar a la segunda línea de tratamiento, que es aprobada, sunitinib. Este tratamiento también es un tratamiento oral que se da 4 semanas y por 2 de descanso en ciclos de 6 semanas. Y podemos ver en las gráficas que muestro de supervivencia libre de progresión, que es la superior, y la supervivencia global, que es la inferior, como los pacientes que recibieron sunitinib, que se marcan con la línea azul, tuvieron muchísima más supervivencia que los pacientes que no recibieron el tratamiento, que fue una diferencia de 27 semanas para los que recibieron tratamiento versus 6 semanas los que no recibieron. Sunitinib tiene un potencial de alcanzar una respuesta parcial en 7% y lograr estabilidad de la enfermedad en un 58%, con un tiempo a la respuesta de 10 semanas. Una vez que el enfermo recibe esta segunda línea y posterior a que el tumor vuelve a crecer a pesar de estar en esta segunda línea, se le ofrecerá una tercera línea de tratamiento. El fármaco aprobado para una tercera línea de tratamiento es regorafenib. Se recomienda para pacientes que tengan tanto mutaciones del KIT como para mutaciones del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa. Y en este estudio nuevamente podemos observar que hay dos gráficas, la superior es la de supervivencia libre de progresión, la gráfica inferior es la de supervivencia global, y podemos ver que los pacientes que recibieron el tratamiento con regorafenib en la línea roja, pues vivieron muchísimo más en diferencia de los pacientes que recibieron el placebo, por una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia de 4.8 meses para pacientes que recibieron el tratamiento versus 0.9 meses para pacientes que recibieron placebo de supervivencia libre de progresión. Una vez que los enfermos han recibido estas 3 líneas y se encuentran en adecuadas condiciones, se les puede proporcionar una cuarta línea de tratamiento con este fármaco novedoso llamado ripretinib, indicado para pacientes que ya han recibido 3 líneas de tratamiento y que tiene algunos efectos secundarios como náusea, cansancio, caída de pelo, dolor abdominal, estreñimiento, pero que ha mostrado una respuesta increíble. Podemos ver en las gráficas cómo los pacientes tratados con ripretinib tienen un 85% menos de riesgo de presentar una progresión de la enfermedad. Este es un hazard ratio de 0.15 y es el más alto que tenemos en todos los estudios que hemos platicado. 64% del riesgo de muerte reducido los pacientes que reciben ripretinib versus los pacientes que reciben placebo. Y vamos a hacer aquí un paréntesis en otro fármaco también de recién autorización para el tratamiento de GIST, que es el
ripretinib. Este tratamiento se aprobó apenas en el 2020 y va a ser indicado para los pacientes que tienen una mutación del exón 18 del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa de 842V. Como podemos observar en la gráfica de cascada que se encuentra en la parte superior, este fármaco logró una respuesta parcial o completa en el 90, casi 90% de los pacientes tratados con él, que esto es un porcentaje de tasa de respuesta a fármaco la más alta que tenemos para todos los fármacos de los que hemos platicado hasta el momento. Y aquí podemos ver la evolución del tratamiento, cómo pasamos desde el imatinib, que apareció en el 2002, logrando una supervivencia libre de progresión de 20 meses y una posibilidad de éxito de 51%, que era algo que no se había conocido hasta ese momento para el GIST. Este fármaco cambió por completo el tratamiento y las posibilidades de salir adelante de estos enfermos, y posteriormente, en el 2006, con la autorización del uso de sunitinib para pacientes de segunda línea, pues ganamos una supervivencia libre de progresión de 5.6 meses adicionales, obteniendo una tasa de respuesta pues baja de 6.8. Pero si el enfermo puede seguir recibiendo regorafenib, el cual fue aprobado en el 2012, ganará 4.8 meses más extras de supervivencia. Y también tenemos ripretinib como cuarta línea de tratamiento, que le da 6.3 meses adicionales. Y aquí marcado en otro color para los pacientes precisamente con mutaciones del exón 18, del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa de 842P, pues esta supervivencia libre de progresión de 29 meses, que es mucho mayor que todas las que hemos platicado, y con una tasa de respuesta cercana al 90%, que es una cosa excepcional y que nos da la oportunidad de que los pacientes que tengan justo esta mutación activadora y sean tratados con este medicamento puedan tener muchísimo más calidad de vida y posibilidad de vida. Entonces, bueno, recordando un poco que el imatinib revolucionó el mundo del GIST y ahora el advenimiento de las nuevas terapias se han ido sumando para lograr el beneficio de todos nuestros pacientes, y así muchos pacientes que tengan esta enfermedad incluso metastásica están viviendo más de 5 años, incluso algunos están sobrepasando los 10 años, y eso es algo que es fenomenal. ¿Qué es lo que quiero que recuerden de esta plática? Pues que el GIST son los tumores del estroma gastrointestinal. El sitio más común donde se van a presentar es en el estómago. Son tumores que se caracterizan por ser de la submucosa, y su diagnóstico se va a basar en la identificación por inmunohistoquímica de c-KIT. Todos los GIST se deben considerar potencialmente malignos y su pilar de tratamiento es la cirugía oncológica. Es una cirugía completa sin necesidad de extirpar ganglios. El GIST, ya cuando se encuentra en etapa metastásica, va a responder de primera línea a tratamiento con imatinib en la mayoría de los casos, y pacientes que tengan tumores de GIST que hayan sido tratados de primera intención con cirugía se pueden beneficiar de recibir imatinib para disminuir el riesgo de recaída si tienen intermedio o alto riesgo de la misma. Y también que con el advenimiento de las nuevas teorías, los pacientes con GIST pues han mejorado considerablemente sus oportunidades de vivir a largo plazo. Muchísimas gracias.